Hola, buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy nos encontramos en el Parque Principal Ignacio Zaragoza, un espacio que guarda historias, guarda mitos y demás. Pero, ¿cómo nace y por qué se llama Ignacio Zaragoza? ¿Cuál fue su utilidad hace algún tiempo? ¿Qué pasó precisamente en ese espacio en el que muchos venimos a comernos una marquesita o un chicharrón o simplemente a sentarnos? Bueno, pues acompáñenme a descubrirlo en ese documental o en ese video. De acuerdo a los planos del año 1860, la plaza o el parque estaba rodeado por edificios que albergaban datos o sitios históricos del gobierno maya, entre los cuales se encontraban los principales edificios estaban siendo al oriente el templo Ixbalamná, la casa de Venancio Puc y su anexo. Al poniente la casa y cuartel del general Dionisio Zapata, destacado líder de la resistencia maya. Al norte estaba el cuartel y casa de Leandro Santos y nuevamente la de Dionisio Zapata. Y al sur la casa de Zacarías May y 4 cuarteles bajo el mando de José María Canché. Ese trazado reflejaba la organización política y religiosa de la comunidad maya, en la cual el poder espiritual y militar estaban estrechamente vinculados y en la cual a continuación les pondré una foto o una réplica de esos trazos. En este grabado vemos del 1 al 5 los edificios más importantes de aquellos años en la plaza, destacándose que no se encontraba el reloj principal que actualmente está en medio de la misma. ¿Cómo dice? Estamos aquí, a mis espaldas se pueden observar un fragmento de la locomotora de Cauville. ¿Pero por qué les muestro esa locomotora? Porque fue precisamente el 4 de mayo de 1901 que el baluarte de la Santa Cruz se caería ante las llegadas de las tropas federales comandadas por el general Ignacio Antonio Bravo. Precisamente él sería el que traería esta locomotora y con eso marcaría fin a la etapa de los mayas, por así decirlo, para dar paso a la etapa de la, ¿cómo decirlo?, de la militarización de la zona, siendo el general Ignacio Antonio Bravo el principal comandante y principal gobernante de esas tierras en aquellos años. El general Bravo tenía una misión: apaciguar a los mayas. Los métodos quizás un poco cuestionables hasta nuestros días. Tanto es así que se autonombró a la zona como Santa Cruz de Bravo, en un intento, por así decirlo, de que él era el dueño de estas tierras. Pero también sería él la persona que le daría el primer nombre a la plaza con datos históricos registrados, el cual sería de un militar que lo ayudó y que colaboró con él, el cual, bueno, en la siguiente transición ustedes sabrán de quién se trata. Fue con la creación del entonces llamado Santa Cruz de Bravo que nace y se rebautiza el parque como Parque Manuel Sosaya. Manuel Sosaya en honor a un general que sirvió para el general Bravo. Y un dato interesante es que precisamente se cuenta que este pedacito en el cual yo estoy parado fueron las oficinas del general Bravo en la época que él gobierna Carrillo Puerto. Actualmente, como comenté al principio del video, el parque se llama Ignacio Zaragoza, esto en base al héroe del 5 de mayo de la batalla de Puebla, el general Ignacio Zaragoza. Pero un dato curioso es que no se tiene certeza de por qué se le pone este nombre, cuándo se bautiza como Ignacio Zaragoza, y aún más curioso es que no hay algún busto o alguna estatua o imagen que haga alusión a este héroe, cuando, por recordar un ejemplo, hay varios parques en medio de Yucatán que tienen precisamente bustos de los personajes a los cuales hace alusión sus plazas principales. Uno de los datos más importantes, relevantes e interesantes que destacan en el plano de 1860 es una calle ubicada al sur del antiguo Museo Ixbalamná o llamado Museo Histórico, del cual hablaremos en otro video, la cual destaca una calle llamada Plateros. Esta calle había portales de plateros, los cuales se creen eran usados para una actividad económica o inclusive social. Algo que ha caracterizado por años al parque principal son las remodelaciones, las cuales muchas personas dicen que los presidentes municipales quieren darle su toque personal y por eso cada uno le mueve lo que no le gusta. Otras personas dicen que no, que hay que abrirnos a la modernidad y modernizar nuestro espacio de ocio y de convivencia. Pero sin duda hay un factor denominador aquí que es lo que hace increíble al parque principal.
cómo ha resistido los embates del tiempo, los embates de la guerra, los desastres naturales como lo son los huracanes y demás, y aún así se mantiene en pie. Que si se le ha movido, que si se le ha quitado, eso es lo de menos. El valor histórico y el legado histórico que refleja esta plazoleta es lo que la hace única. En ella estuvieron caminando y conviviendo nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Ahí se forjaron grandes luchas que llevaban al Carrillopuerto que hoy conocemos. Ahí mismo fue donde los mayas, a pesar de estar sometidos, pudieron alzar su voz y pudieron quitarse el sometimiento al cual estaban. Esas plazas con esas calles y esos muros cuentan historias, cuentan leyendas, cuentan mitos. Esas paredes, si hoy pudieran hablar, dirían muchas cosas. Esos edificios históricos, si hoy pudieran hablar, dirían muchas cosas, porque en sus paredes, en sus muros, en sus calles, en sus callejones, se han escrito decenas de historias, bonitas, tristes, melancólicas. Ahí se han conocido nuestros abuelos, nuestros padres, quizás nosotros conoceremos al amor a nuestra vida en el mismo. Pero lo que sí es un hecho muy importante y de honor es que el parque principal, a pesar de todo, se ha mantenido como lo que es, un referente cultural e histórico. Actualmente, hablar del Parque General de Zaragoza no solo es hablar de ocio, sino es hablar de historia, tenacidad, valores, la etapa en la que éramos independientes, luego fuimos sometidos bajo un general y demás. E igual es importante mencionar que este parque, a pesar de los años de existencia, cuenta con monumentos o construcciones dignas de la etapa de la militarización, mucho antes de la militarización, y uno como el que estamos parados actualmente. Pero si ustedes quieren saber la historia de esos monumentos, háganmelo saber y se las traeremos con mucho gusto. Yo me despido, soy Tadeo Estrella y le agradezco a la Casa de la Crónica por los materiales audiovisuales, la información y demás que ustedes verán. Asimismo, aprovecho para invitarlos a visitar la Casa de la Crónica, ubicada exactamente por el parque principal a un costado de la Casa de la Cultura. Al finalizar el video les dejaré la ubicación exacta. Muchas gracias, nos vemos pronto.